Buenos días, señoras, señores, consejeras y consejeros electorales. Representaciones de las candidaturas ante este Consejo Municipal Electoral de Almoloya de Juárez. Señor secretario, sean todos bienvenidos. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal Electoral de Almoloya de Juárez, siendo las 11:28 del día 8 de junio de 2021, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Federal, 144 de la Constitución Local, 1.4 numeral 1, 44 incisos GG, 98 numeral 2, 104 incisos A y H de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 23 numeral 1 incisos A, B y J de la Ley General de Partidos Políticos, 1, 27, 29, 112, 168 numeral 1, 383, 384 numeral 1, 385, 386, 387, 388 y 389 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 1, 168 fracción 1 y 8, 197 bis, 217, 219, 220 fracción 1 y 2, 221 fracción 1 y 7, 235, 239 del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5 fracción 3, 9, 23, 28 y 34, 6, 146 fracción 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 20 y 23, 147 fracción 1, 3 y 7, 148 fracción 4, 5, 9 y 12, 149 fracción 1 y 5, 151 fracción 2, 152, 155, 157, 159, 160, 162, 164, 166, 167 fracción 5 y 6, 171, 183, 186, 189, 192 y 193, párrafo primero del Reglamento para los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, acuerdo INE, diagonal CG 188, diagonal 2020, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el Federal 2020-2021. Acuerdo INE CG 189 diagonal 2020, por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, el calendario para el proceso electoral de la elección de diputaciones locales integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobado mediante acuerdo IN diagonal CG diagonal 53 diagonal 2020. Los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal del proceso electoral para la elección de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos 2021. Aprobados mediante acuerdo IM diagonal CG diagonal 69 diagonal 2021. Secretario, en cumplimiento del artículo 148 fracción cuarta del Reglamento para los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal. En el acto, Presidenta, de conformidad con el artículo 221, fracción primera del Código Electoral del Estado de México y el artículo 157 del Reglamento de órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, fueron convocados a esta sesión el día 6 de junio del año en curso y oran en mi poder los acuses de las convocatorias respectivas a cada una de las representaciones de las candidaturas y los consejeros electorales. Con su venia procedo a pasar lista de presentes. Consejera Presidenta Gabriela González Hernández. Presente. Consejera Beatriz Sánchez Reza. Presente. Consejera Ana María Galván Fuentes. Presente. Consejera Verónica Fuentes Martínez. Presente. Consejero electoral propietario Salvador Sánchez Velázquez. Presente. Consejero Juan Carlos Hernández Sánchez. Ahora procedo a pasar lista de presentes a las representaciones de los partidos políticos. Representante suplente del Partido Acción Nacional, Carla Dávila Flores.
Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Antonio Zárate Nieto. Presente. Representante del Movimiento Ciudadano, Alberto Cruz Nava. Presente. Representante de Morena, Lázaro Ortiz Colín. Presente. Presidenta, me permito comunicarle que se encuentran presentes 3 consejeras electorales propietarias, 2 consejeros electorales propietarios, 3 representantes de partido propietarios y una suplente, por lo que existe un quórum legal para sesionar. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a informar a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto es enmarcado con el número 2 y se refiere a la declaratoria de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y la verificación por parte de la Secretaría del Quórum Legal, con fundamento en los artículos 152, fracción 2 y 167, fracción 5 y 6 del reglamento para los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11 horas con 34 minutos del 8 de junio de 2021, declaro el inicio de la segunda sesión extraordinaria de Consejo Municipal Electoral de Almoloya de Juárez. Por lo que le solicito al señor secretario proceda a informar a los integrantes de este Consejo Municipal el siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto es la toma de protesta de integrantes del Consejo Municipal, pero en razón de que no hay ningún integrante que... En razón de que no hay ningún integrante del Consejo Municipal al que haya que tomarle protesta, si le parece, pasaríamos al siguiente asunto del orden del día. ¿Sí? Sí, señor secretario, por favor, dé lectura al siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto es enmarcado con el número 4 y es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Gracias, secretario. Me permite dar lectura al orden del día, que a la letra dice: lista de asistencia y verificación del quórum. Número 2, declaratoria de inicio de la sesión. Número 3, toma de protesta de integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante. Número 4, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Número 5, presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo. Número 6, presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Número 7, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para iniciarse el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. 8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitan espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y asignación de funciones. Número 10. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia durante el traslado de paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Número 11. Informe de la Presidencia sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y en su caso de las candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos parcial en las casillas. Número 12. Asuntos generales. Y número 13. Clausura de la sesión. Gracias, señor secretario.
Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que se solicite se incorpore a asuntos generales? Bueno, como no existen intervenciones, le solicito al señor secretario proceda a solicitar por parte de los integrantes del consejo en razón de que anexo a la convocatoria a esta sesión les fue circulado en medio electrónico los siguientes documentos, como fue análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo o los puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo porque se habilitarán espacios de la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y la asignación de funciones, informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad de las casillas, informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes entre los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad de las casillas, con fundamento en el artículo 171 del reglamento para los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Por lo que le solicito al señor secretario proceda a solicitar el consenso de las representaciones de los partidos políticos y someter a votación la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados en el orden del día. Gracias, presidenta. Pregunto a las representaciones de los partidos políticos si tienen alguna, si no otorgan el consenso para la dispensa de la lectura de la orden del día propuesta. Ahora pregunto a las y los consejeros electorales quienes estén a favor de aprobar la dispensa de... Perdón, no hemos aprobado el orden del día, ¿verdad? Ok. Quienes estén a favor de aprobar el orden del día, sirvan a manifestarlo. Levantando la mano, perdón. Presidenta, le informo que la orden del día ha sido aprobada por unanimidad. Ahora pregunto a las representaciones si no tienen, si otorgan el consenso para la dispensa de la lectura. Ok, gracias. Pregunto a las y los consejeros electorales, quien esté a favor de aprobar la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la dispensa de la lectura ha sido aprobada por unanimidad de votos. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Le solicito de favor proceda a informar a este consejo el siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto es enmarcado con el número 5 y se refiere a la presentación del análisis de la Presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que aún son susceptibles de objeto de un nuevo recuento. Okay. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este consejo. Debido a que el análisis de la Presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo, les fue presentado previamente y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México,
Se tiene por presentado el análisis, mismo que será anexado al acta de esta sesión extraordinaria como anexo 1, por lo que le solicito al señor secretario continúe con la lectura del siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto, señoras y señores integrantes de este Consejo, se refiere a la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de un nuevo recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este Consejo. Debido a que el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, les fue presentado previamente y se ha dispensado su lectura. Pregunta a ustedes si tienen alguna intervención. Toda vez que no existe manifestación alguna, señoras y señores, consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Señor secretario, le solicitó solicitar el consenso de las representaciones de las candidaturas y someter a votación el acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Enseguida, Presidenta, pregunto a las representaciones de los partidos políticos si tienen alguna objeción para otorgar el consenso. El consenso de la aprobación del acuerdo que previamente se le dio lectura. No hay ninguna objeción. Ahora pregunto a las y los consejeros electorales, quienes estén a favor de aprobar el acuerdo por el que se autoriza la creación de integración de los grupos de... No, perdón, sí, es el acuerdo. Por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, Presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, he de comentar que el acuerdo IM/CME 5/7/2021 será anexado al acta de esta segunda sesión extraordinaria como anexo número 2, por lo que le solicito al señor secretario desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el marcado con el número 7 y se refiere al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deban instalarse al inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas, les fue presentado previamente y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna intervención. Toda vez que no existe manifestación alguna, señoras y señores, consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Señor secretario, por favor, proceda a solicitar el consenso a las representaciones de las candidaturas y someter a votación el acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Pregunto a las representaciones si tienen alguna objeción porque otorguen el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se autoriza la integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deban instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas en los términos que les fue circulado. ¿No hay objeción? Ahora pregunto a las representaciones, a las y los consejeros electorales si están a favor de aprobar el acuerdo antes citado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que el acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone de estos
deban instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la parcialidad de las casillas, en los términos que les fue circulado, ha sido aprobado por unanimidad y con el consenso de las representaciones de los partidos políticos. Gracias, señor secretario. Informo que el acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas en los términos que les fue circulado, ha sido aprobado con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por la unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Electoral. He de comentar que el acuerdo IN/CM 05/8/2021 será anexado al acta de esta segunda sesión extraordinaria como anexo 3, por lo que le solicito al señor secretario desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, presidente, es el que se refiere al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitan espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento en la parcialidad de las casillas. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este Consejo. Debido a que el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en la parcialidad de las casillas les fue presentado previamente y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna intervención. Toda vez que no existe manifestación alguna, señoras y señores, consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas, en los términos que les fue circulado. Por lo que le solicito al señor secretario, solicita el consenso de las representaciones de las candidaturas y someter a votación el acuerdo por el que se habilitan los espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en la parcialidad de las casillas. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si tienen alguna objeción por otorgar su consenso para el proyecto de acuerdo por el que se habilitan los espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Okay. Al no haber desacuerdo, ahora pregunto a las y los consejeros electorales quienes estén a favor de aprobar el acuerdo antes referido, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, he de comentar que el acuerdo IM/CME 5/9/2021 será anexado al acta de esta segunda sesión extraordinaria como anexo 4, por lo que le solicito al señor secretario proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el marcado con el número 9 y se refiere al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y asignación de funciones. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este Consejo. Debido a que el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y la asignación de funciones les fue presentado previamente y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna intervención. Toda vez que no existe manifestación alguna, señoras y señores, consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y la asignación de funciones en los términos que les fue circulado. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones de las candidaturas y someter a votación el acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y la asignación de funciones en los términos que fue circulado. En el acto, presidenta, pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna objeción por otorgar su consenso para la aprobación del acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo
en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y asignación de funciones en los términos que les fue referido. Bueno, al estar de acuerdo, ahora pregunto a las y los consejeros electorales, quien esté a favor de aprobar el acuerdo en los términos que les fue circulado, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, he de comentar que el acuerdo IM-CME5/10/2021 será anexado al acta de esta segunda sesión extraordinaria como anexo 5, por lo que le solicito al señor secretario desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el referido a informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la logística, medidas de seguridad, custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad de las casillas, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existen observaciones y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta sesión extraordinaria como anexo 6. Señor secretario, por favor continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto es el referido con el número 11 y es el relativo al informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad de las casillas, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existen observaciones e intervenciones y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta sesión extraordinaria como anexo número 7. Por lo que le solicito al señor secretario continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Presidenta, le informo que el siguiente punto es el marcado con el número 12 y se refiere a asuntos generales. Gracias, señor secretario. ¿Tienen algún punto que agregar al orden del día en asuntos generales? ¿Alguna intervención? Como no existen intervenciones, señor secretario, le solicito, por favor, de lectura al siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto es el marcado con el número 13 y se refiere a clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente segunda sesión extraordinaria de este Consejo Municipal de Almoloya de Juárez, siendo las 11:56 del día 8 de junio de 2021, por lo que agradezco a todos ustedes su asistencia a esta sesión de Consejo. Gracias. Ya nada más terminamos el acta.